Buenas noches, profesora Cornejo. Somos el grupo 7, compuesto por Ángela Palma, Ana Pacheco y Diego Sandoval. Presentamos nuestro trabajo final. A continuación, discutiremos sobre la violencia contra la mujer. Concretamente, formularemos argumentos a favor de la siguiente posición. La violencia contra la mujer es un problema grave y creciente, como lo muestran los medios y la opinión pública. Hace algunos años, el cineasta tristemente conocido por haber abusado sexualmente de muchas mujeres y el año pasado fue condenado a prisión por 23 años precisamente por esos delitos. Eh, También Jeffrey Epstein, un adinerado neoyorquino, se hizo conocido por haber sido acusado por muchas mujeres jóvenes por los mismos cargos. Sin embargo, él no fue hallado culpable porque en el proceso de juicio se suicidó. A raíz de todos de estos dolorosos acontecimientos es que surge un movimiento, un activismo feminista, el movimiento Me Too en Estados Unidos, y que buscaba brindar apoyo a las mujeres víctimas de violencia sexual. Esto, todos estos acontecimientos trajeron como consecuencia que la opinión pública y la prensa presten atención a la problemática de la violencia contra las mujeres, tanto la violencia sexual como otros tipos de violencia. Sin embargo, desde la oposición, desde partidos de derecha o desde posiciones conservadoras, se cree que esta problemática es exagerada, ya sea porque existen otros problemas por los cuales la prensa deba enfocar su atención o porque el problema no es tan grave como para que se le dé toda la atención que hoy se le da. Sin embargo, nosotros consideramos que la opinión pública y los medios de comunicación sí le dan la atención debida y para ello formularemos un argumento de casos, de estadísticas proporcionados por el gobierno peruano y la ONU. Proporcionaremos también comentarios de expertos de la ONU y asimismo razones por las que muchos hombres se ven envueltos en violencia contra las mujeres. Nuestro primer argumento tiene que ver con los casos y las estadísticas en nuestro país, en el Perú y a nivel mundial. En el caso del Perú, según reporta el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hacia agosto del 2017, se había dado un aumento del 27% de casos, lo cual supuso un aumento de poco más de 1.400 casos en comparación a ese año. Asimismo, esa misma entidad gubernamental señala que en el 2020 se reportaron, por un lado, 14.9 casos, 14.1 casos, 14.1% de casos de violencia contra hombres, pero en el caso de las mujeres, este era más de 4 veces mayor y ascendía a 85,9% de los casos de violencia doméstica. Esto es en el caso del Perú. Sin embargo, el fenómeno eh, está extendido. Las mujeres alguna vez en su vida fueron agredidas por sus parejas en, en el 35% del número de mujeres a nivel mundial. Sin embargo, los informes por nación son aún más alarmantes, porque en promedio, por país, el 70% de las mujeres de cada país sufren de violencia por sus compañeros sentimentales.
La ONU asimismo informa que en promedio 137 mujeres son asesinadas a diario y llegamos a esta cifra porque se dice que de las 87,000 mujeres asesinadas globalmente en 2017, más de la mitad fueron asesinadas por sus parejas, lo que arroja ese equivalente de 137 mujeres por año. Asimismo, en el 2000, ese año, que fueron 30,000, fueron asesinadas por su pareja actual o sus exparejas. Entonces concluimos que existe una asimetría muy grande en violencia de género que afecta muy significativamente a las mujeres. Ahora mi compañera Ángela continuará con el siguiente argumento. Ya. Bueno, continuando con el tema sobre la violencia contra la mujer. Bueno, en segundo lugar tenemos como argumento que gracias al confinamiento en el que estamos por la pandemia del COVID, esto ha apuntado a que los números de mujeres violentadas aumenten. No solamente mujeres, pero también niñas, en toda clase de violencia hacia ellas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la especialista Dubravka Simonovic, ¿no? Una jurista croata que se especializa en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y los derechos humanos, ah, eh, menciona que gracias al confinamiento en el que estamos, ha habido ha sufrido violencia en su hogar. Y no solamente mujeres, pero también niños, ¿no? Esto es lo que ha realizado gracias a los reportes policiales y las líneas de atención de esta alza en violencia contra estos dos grupos. Por otro lado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, ha denominado que es estremecedor y a la vez repugnante que la violencia contra la mujer y contra los niños esté en aumento gracias al confinamiento que llevamos y que se lleva ahora, no solo aquí, sino en todos los países. Por tanto, tanto Gutiérrez como Simonovic señalan que se debe trabajar no solamente con líneas de ayuda, pero debe haber un trabajo conjunto para que se pueda proteger y a la vez disminuir el alza de violencia a las mujeres y niños en la actualidad. Ya. Y mi compañera Ana seguirá con la exposición. Okay. Buenas noches, mi nombre es Ana Gabriela Pacheco. Yo voy a hablar un poco sobre las causas psicológicas y socioculturales. Bueno, debido a que en su infancia también vivieron en un hogar violento, los hombres ejercen la violencia en la mujer. Para un hombre, el haber vivido en un entorno durante su infancia donde la violencia fue aceptada, sobre todo contra sus madres, lo hace más proclive a cometer actos violentos en un futuro con otras relaciones. En muchos de estos hogares la violencia es ejercida por el padre, el padrastro o incluso la expareja, quien llega a casa con un nivel alto de tensión y estrés y tras el hecho de no haber aprendido a controlar sus impulsos y su ira, descarga todos estos sentimientos reprimidos contra la mujer. Puede ser de manera psicológica, de manera física, de manera sexual. Las estimaciones mundiales según la OMS resaltan que también quienes arremeten contra las mujeres tienen un nivel bastante bajo de instrucción y ellos creen que tienen derechos sobre las mujeres, piensan que son sus mujeres, ¿no? Sus propiedades.
Y no solamente la mujer, sino también hablamos de los hijos. Esto conduce a que estos niños forman parte de esta violencia de manera directa o indirecta. Y a largo plazo esto conlleva a que tengan comportamientos, no repitan estos comportamientos violentos con sus futuras relaciones, ya sea siendo agresores o siendo víctimas. Otra causa de por qué el círculo vicioso se mantiene y no se rompe es porque la mujer, en su afán de mantener a su familia unida, aguanta toda esta violencia que su pareja tiene para con ella. Varios estudios demuestran que esto, sumado al hecho de que sienten vergüenza e incluso culpa, hacen que no se separen de sus parejas y ni siquiera los denuncien. Hay muchos casos en los cuales la mujer llega a justificar el actuar de su marido, no piensa que en algún momento este puede cambiar. Otra causa también está relacionada a las autoridades pertinentes que no brindan un ambiente de confianza donde las mujeres puedan denunciar estos actos violentos. Se ha escuchado muchos casos en nuestro país de mujeres que llegan con moretones, con signos de haber recibido violencia física a las comisarías para denunciar a sus parejas, y los que están a cargo les preguntan, bueno, ¿qué habrás hecho para que tu marido te pegue? Y eso les hace sentir aún más culpables, ¿no? Diciéndoles que ellas tienen la culpa de haber recibido esos golpes. Bueno, entonces concluimos que esto, tras el hecho de haber presenciado un hogar violento, donde el padre se imponía sobre la madre, los niños son los más afectados. El presenciar esta angustia y este miedo de sus madres les genera inseguridad, les genera confusión. Diversas investigaciones demuestran que los niños expuestos a estas conductas violentas presentan mayores niveles de ansiedad, de depresión y síntomas traumáticos. Entonces, como consecuencia, estos niños varones, no más que todo varones, que han presenciado violencia en sus hogares, que no tienen un grado de instrucción y sumado al alcohol, ¿no?, que consumen alcohol en grandes cantidades, son quienes maltratan física y psicológicamente a las mujeres en sus futuras relaciones. Bueno, ya como para concluir, reiteramos que la violencia contra la mujer es un problema grave y va en aumento, tal como lo muestran los medios y la opinión pública. Las estadísticas confirman el agravio y el aumento de la violencia contra la mujer, como muestran las cifras presentadas tanto por la Organización de las Naciones Unidas, la OMS, e incluso el gobierno peruano, ¿no?, de manera local. El confinamiento también es un terreno de cultivo más propicio para que esta violencia aún empeore. Finalmente nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos afrontar esta crisis de violencia? ¿De qué manera? Educando a nuestros hijos, a los jóvenes en civismo y en ciudadanía, fortaleciendo su salud mental desde el hogar, ¿no? Y bueno, que crezcan, para que crezcan, ¿no?, siendo hombres respetuosos y pacíficos. También nos vamos a enfocar en las niñas, también sería otra solución, enfocarnos en las niñas, de modo que desde pequeñas se les enseñe de que no deben tolerar ninguna forma de violencia. Y bueno, ¿no?, esos serían para concluir nuestro trabajo. Muchas gracias.